Hello, bienvenidos a un nuevo video. Mi nombre es Melissa Luna y estoy muy contenta por tenerte otra vez aquí. El día de hoy les traigo este maquillaje rojo. Este maquillaje es un maquillaje que yo siento como medio navideño, medio atrevidillo, no sé, a mí me gusta muchísimo, amo los tonos rojos y no sé, me encanta cómo se ven, cómo resaltan me encanta cómo se ven y cómo resaltan como nuestro rostro. No sé, soy fanática de estos colores, tanto en los labios como en los ojos. Like. En este video vamos a ver cómo podemos combinar este maquillaje con diferentes tonos de labial. Por si a ti no te gusta el rojo, puedes probar otros tonos para que no te decepciones de eso y digas, no se me antoja porque tiene labial rojo. Nah. Pero no, aquí vamos a poder combinarlos. Además, tú puedes combinarlo con lo que tú desees porque tú eres la única que pone las reglas en el maquillaje. Para no hacer este video tan largo, voy a empezar a maquillarnos. Bueno, ya estamos maquilladas, pero vamos a empezar con ese tutorial. Y ya sin más que decir, hay que empezar con ese tutorial ya. Bueno, vamos a empezar maquillándonos nuestros ojitos. Pueden ver que no traigo nada de maquillaje porque no sé cómo vaya a resultar este maquillaje y no sé qué tan desastroso puede ser. Entonces, cuando nosotros nos encontramos en este dilema que no tenemos ni idea qué vamos a hacer, nunca lo hemos hecho, no sabemos qué va a resultar en nuestros ojos, lo recomendable es empezar por los ojos y al final con el rostro, con la pielecita. Por muchísimas razones. Uno, no sabemos qué colores vamos a estar utilizando. Dos, podemos abrir nuestro maquillaje en esta zona, vamos a estarlo manchando y va a ser más difícil corregir esta parte de aquí. Eso también aplica cuando nuestras sombras son muy polvositas o que nos cuesta un poquito de trabajo mantener como lo polvoso y que siempre tendemos a mancharnos aquí. También es preferible primero maquillar los ojos y luego el resto de la cara, y así es como para varios tipos de ocasiones. En este momento yo voy a empezar con mis ojos porque pues como les digo, no sé qué vamos a hacer en estos ojitos. Solo sé que hoy tengo ganas de hacer un maquillaje rojo. Vean, me traigo una blusa así como roja porque pues hay que combinarnos más o menos ahí. No sé, siento que es un maquillaje medio navideño, como ahora que vienen las posadas, que vienen como mucho de estas temáticas de maquillajes. Realmente soy consciente que no se puede por la pandemia salir a posadas ni eventos ni nada, pero pues siempre no pasa de que pues nada más para ti, para tus fotitos navideñas, o que con tu familia es una reunioncita, una posadita con las personas que sabes que se cuidan pequeña y te quieres maquillar, o simplemente porque lo deseas, también es súper válido. Entonces vamos a empezar ahora sí con este make-up. Voy a iniciar colocando en mis ojitos, en el parpadito de mis ojitos, este corrector de CoverGirl, que saben que lo amo, es el tono L100, el Fair Porcelain, y este corrector es muy blanco. Me encanta para así unificar nuestro párpado, es como que muy bueno, además de que tiene una cobertura demasiado buena y con demasiada poquita cantidad, bueno, muy poquita cantidad tienes. Lo voy a estar difuminando con mi dedito para estarlo trabajando. De hecho, con un pop hubiera alcanzado perfectamente para ambos ojos, pero pues bueno, ya saben, soy destroyer. Lo voy a estar llevando hasta esta zona de aquí, mi corrector, porque muchas veces se nos tiende a oscurecer esta parte de aquí. Entonces va a ser para que esté todo unificado desde esta zona hasta la parte inferior, el huesito inferior de nuestra ceja, para así darle luz a nuestra ceja y que se vea como muy definida, preciosa, hermosa, bonita. Me voy a extrañar. Si se fijan, me bajé el corrector de esa zona de aquí porque como va a ser un maquillaje como un poco cargadito a lo que siento, también quiero colocar en esta parte de abajo sombras, entonces para que tenga ahí corrector y después no tengamos que aplicar base y esas cosas, como que ya esté más o menos, no sé. Para este maquillaje voy a estar utilizando la paleta de Amorius, la Cake Pop, que esta paleta tiene una gran variedad como de metálicos, cafés y rojitos. Como yo quiero hacer un maquillaje rojo, realmente esa es la única paleta que tengo que tiene como esta gama de tonos como más o menos rojos. No es tan rojo, pero más o menos. También tengo esta paleta de Beauty Creation, que es la Alicia. Si tú no tienes esta paleta, pero tienes esta, también puede funcionar porque tiene unos cuantos rojos por ahí y se parece mucho a esta paleta, siento yo. No sé. Pero si no, pues tienes unos colores similares, también puedes utilizarlo. Tú puedes utilizar la paleta que tú tengas en tu casa, que digas esos colores se parecen, la voy a utilizar. No voy a estar sellando el corrector porque quiero que los colores queden así súper poderosos, bien pigmentados. Entonces lo que voy a estar haciendo es que voy a tomar esta brochita medio fluffy, grandota, y voy a estar tomando el tono Peanut Butter, algo así
se llama, no sé, pero es este de aquí, es este café de aquí. Y lo vamos a estar tomando, retirando el exceso siempre, ya saben. Y lo vamos a estar colocando en toquecitos en toda la cuenca de nuestro ojo, de un lado a otro. Vamos a llevarlo a toquecitos para no barrer el corrector. Y pues bueno, así es como queda, si se fijan, lo coloqué desde esta parte de aquí hasta atrás completamente, porque hace un maquillaje como algo cargadillo, entonces lo queremos. Lo subí muy arriba porque como yo tengo el párpado chiquito, necesitamos subirlo al huesito de nuestra ceja para que se alcance a apreciar mejor el maquillaje. Eso es algo que nos pasa mucho a las chicas que tenemos el párpado caído, hay unas que tenemos más que otro, entonces así se alcanza a apreciar muy bien. Ese es un tip, una recomendación para esas chicas como que no somos tan bendecidas de que nada más nos maquillamos aquí abajito y se vea. Entonces sí tenemos que como que cargar un poquito más el maquillaje. Lo que voy a estar haciendo es que voy a empezar a meter ya el tono rojo y voy a empezar a agarrar una brochita fluffy más delgadita y voy a estar tomando el tono Red Velvet, que es este rojo de aquí, vean, es este de aquí. Y vamos a hacer exactamente lo mismo. Lo que vamos a estar haciendo es aplicándolo en toda nuestra cuenquita, difuminándolo en tonos circulares muy bien, teniendo cuidado de no subirlo hasta arriba porque queremos que se vea lo café. Queremos que se vea como rojo y luego cafecito. Una difuminación ahí interesante. Vamos a estarlo trabajando igualmente en todo nuestro párpado perfectamente. Y después este tono lo vamos a estar llevando a nuestro párpado. Pero ahorita primero vamos a difuminar así, chulis bonito. Ok, y así es como vamos. Les voy a acercar tantito para darles un tip. Muchas veces me preguntan que cómo saben hasta dónde llegar el alargado. Yo lo que hago es que tomo mi brocha y bajo y hago esto. Entonces ahí se hace como un triángulo que me determina el parámetro de hasta dónde dejar mi triangulito. Así, súper fácil. Porque el maquillaje que vamos a estar haciendo ahorita va a estar unido hacia abajo. Entonces eso te va a dar este parámetro así. También lo que puedes hacer es agarrar esta línea y pintar hasta ahí. Por eso es que muchas veces utilizan la cinta o los famosos tape, que son para ese efecto. O otra técnica más fácil, se me hace muy sencilla a mí esta técnica y no estás ahí con el pegazón o que te lastima o algo, es esto, nada más bajar y unir y así y ya. Después puedes pasar con un pequeño algodoncito en esta parte de aquí y vean, limpias perfectamente y ya queda bien alargadito, bien chulis, divinis, preciosis. Ahora sí, ya una vez que tenemos estos ojos así, lo que vamos a estar haciendo es que vamos a tomar un poquito del rojito, del mismo Red Velvet de aquí, y lo que vamos a estar haciendo es aplicándolo en el párpado solo para unificar que todo sea como rojo. Pero ahorita vamos a poner, ahí ya saben que aquí no puede faltar los brillos. Simplemente es como para que se vea una base limpia. Después lo que vamos a estar haciendo es que voy a estar tomando un poquito con esta misma brochita fluffy. Voy a estar tomando un color negro, cosa que en esta paleta no hay. Entonces sí voy a estar agarrando la paleta de Beauty Creation, la Alicia. Pero ustedes pueden agarrar el color negro que ustedes prefieran. Este color negro aquí tiene un poco de destello si se fijan. Entonces vamos a estar agarrando poquita cantidad de este negro. Y vamos a darle profundidad al ojo. Vamos a estarlo aplicando en esta parte y difuminándolo en tonos circulares. Vean cómo ya se oscureció ahí, pero súper levemente. Y como con el sobrante de lo que me quede en mi brochita, lo voy a intentar subir. Pero muy leve. Lo voy a subir hasta la mitad de mi ojito. Y vean, algo así se va viendo. Yo sé, todavía no acabamos porque se ve extraño en esta parte de aquí. Pero si ustedes se fijan, ya tiene como más profundidad el ojito, ya se ve como más definido, más donde se alarga. El chiste de que le pongamos nada más la parte negra en esta zona de aquí es para que se vea alargadito el ojo con el efecto de esta parte de aquí en piquito. Ahora lo que vamos a estar haciendo es que esta paleta sí trae unos metálicos. Entonces voy a agarrar con mi dedito muy ligeramente. Voy a estar tomando este tono de aquí que se llama Ópera, que es el más oscuro de todos los metálicos que trae. Realmente vean, está bien coquetón. Y lo que vamos a estar haciendo es que nos lo vamos a estar aplicando en nuestro párpado, en todo el párpado móvil, sin tratar de llegar tanto a lagrimal. Pero sí vamos a estarlo subiendo, vamos a estarlo dando a toquecitos, como veamos, como que mejor agarre la forma como más nos guste. Esa solo va a ser la base, arriba vamos a poner colores más claritos.
Y vamos a tratar de estarlo uniendo toquecitos con el negro de aquí para que sea como el difuminadito. Ahora vamos a estar tomando el tono Delicious Gold, que es ese tono de aquí. Y también está súper hermoso, vean esto. Y lo vamos a estar aplicando arriba de este tono, pero sin llegar a los extremos como el otro. Como para que se vea afuera el metálico, luego adentro este. Y también vamos a subirlo. Y vean, algo así es como va quedando esto, vean por ahí, pero obviamente nos faltan los brillos rojos. Quiero hacer un paréntesis para que vean lo importante que es primero maquillarnos los ojos con este tipo de maquillaje. Vean que ya estoy demasiado manchadita de esta zona, entonces ahorita vamos a corregir eso con el maquillaje y lo vamos a retirar. De hecho no voy a finalizar mis ojos hasta que ponga la base y todo, para poder subir la base y el corrector a esta zona. Nada más les marqué esto para enseñarles como el tip, pero no influye en nada, no se va a arruinar ni nada. Vamos a estar agarrando el tono de aquí que es Strawberry Kisses, este aquí. Este sí es como glitter. Este de acá es como glitter prensado, que está como una sombra metálica muy poderosa. Pero este aquí sí es glitter, porque está como más, como glitter con glicerina. Como glitter con glicerina. Algo así, no está tan prensado ni es como que pigmente tanto. De hecho, vean, ustedes pueden notar que están los destellos. Este brillito de aquí solo vamos a estar aplicando en la parte de arriba. De hecho, si sientes que está muy difícil con tu dedito porque está muy grande nuestro dedito, lo que sea, lo que puedes hacer es agarrar una brochita. Lo que podemos hacer es agarrar una brochita plana como esta y agarrar producto con mucho cuidado y colocarlo en la parte de arriba de nuestro ojito. Y pues bueno, así más o menos se va viendo. Vean, me puse el glitter como en una especie de triángulo para que se alcance a ver el otro metálico abajo. Y lo que vamos a estar haciendo ahorita es que vamos a estarnos delineando los ojitos y esas cosas. Pero antes de eso, como vamos a corregir estas zonas con el maquillaje, lo que vamos a estar haciendo es maquillarnos nuestra carita como más nos guste. Voy a estar aplicando mi base, primer, todo y vuelvo para terminar los ojitos. Ok, les voy a estar dando mis recomendaciones del día de hoy de este video de los productos que hasta ahorita amo y fueron los que usé en este video. Utilicé como primer este de aquí que es el Luxury Primer Gold de MC Cosmetics. La verdad es que está buenísimo, tiene un aroma riquísimo, deja una sensación en la piel súper suave y se los recomiendo demasiado. Yo siento, no sé si estoy alucinando o no, pero yo siento que cuando utilizo este primer alarga la duración de mi base, entonces se los recomiendo mucho, además de que es una marca económica y es súper fácil de conseguirlo. Entonces, súper recomendado. Después estuve utilizando como base de maquillaje esta base de aquí, que es de L'Oreal, la infalible 24 horas. Sinceramente tengo una clase amor-odio por esta base. Siento que todos me dijeron, es una base buenísima, buenísima, buenísima. Y cuando yo la probé, no lo sentí así en la primera instancia. No es una base que dure 24 horas. Siento que es una base buena para el día a día porque es una cobertura ligera a media. Realmente es una base bien y deja una sensación muy rica en la piel. Pero si buscas una base de maquillaje con mayor cobertura, no creo que sea una base para ti. Si buscas una base de maquillaje de media, más o menos ligera a media, esta es una base muy buena. Yo soy el tono 420 por si les sirve de referencia. Realmente yo pensaba que quizás no me quedaría, pero justamente es mi tono exactitititito. De hecho quizás por eso siento que quizás no tiene como tanta cobertura, pero sí se los recomiendo si ustedes la desean probar. Además de que es una base algo económica, no está ni tan barata, pero tampoco está cara. Es una base de farmacia y sale buena. Después estoy aplicando como corrector, ya lo perdí, el Cover Gel que estoy utilizando en nuestros ojitos. Saben que lo amo, no tengo que darles explicación de este corrector. Y como bronzer, el Butter Bronzer de Physician Formula, que ya les dejé una reseña en el canal, que se los voy a dejar su video por aquí arriba si no lo han visto, de este bronzer que la verdad me encanta y tiene un aroma riquísimo. Y finalmente como rubor, que no se alcanza a notar tanto por la luz creo, pero es sutil porque ya tenemos muy cargados los ojos, este de Wet n Wild, que es el tono Apricot in Middle o el 327B. Este es un ruborcito que es como un tono nude pero con un poquito de destello. Realmente yo lo amo y es uno de mis rubores que uso del día al día, o los maquillajes que quiero que sean como muy sutiles porque ya están muy cargados en los ojos. Me gusta usar esos. Y pues ya esos fueron los productos que estuve utilizando. Lo que vamos a estar haciendo para ya terminar con nuestros ojos es que vamos a estar haciendo un ligero delineado
con este bebé de aquí, que se los juro, díganme si quieren que les haga una reseña, porque se los juro que es el mejor delineador que he probado en toda mi vida. Y vaya que yo he probado demasiados delineadores negros porque son un básico en mi maquillaje y Dios mío, no tienen idea de cuánto amo este delineador, que es de Vivilla, el Forever. Y, ay, no, lo amo. Dice 24 horas y se los juro que sí puede durar 24 horas. O sea, nunca lo he intentado porque, pues, no es como que, bueno, quizás sí, no sé. O sea, me he dormido con este delineador y he despertado como si no le hubiera pasado absolutamente nada después de traerlo todo un día. Entonces, se los juro que los amo. Díganme si quieren que les haga como una reseña o que les haga como un, a prueba de todo el día para que vean que sí estoy diciendo la verdad y que es buenísimo. Vamos a estar delineando nuestro ojito con este delineador fuera de cámara y vuelvo. Y pues así es como se ve el delineado. Vamos a estarnos aplicando unas pestañas postizas para que sea súper dramático este maquillaje. Y voy a estar utilizando las Rimmel Lashes de Ardell. Y voy a estar en lo que dejo secando mis pestañas para poderlas aplicar, o sea que les ponemos el pegamento y en el tiempo de reposo vamos a maquillar esta parte de abajo. Ok, ya casi para terminar, vean este maquillaje, no sé, a mí se me hace como que se ve súper mono. Estoy aplicando rímel en las pestañas inferiores y en las de arriba para mezclar mi pestaña con la pestaña postiza perfectamente. Lo que estoy aplicando fue el de Maybelline, el Pump It Up Colosal, que este es un rímel muy bueno, me gusta. Lo que estoy aplicando fue el rímel de Maybelline Pump Up Colosal, es el Volumen Express. Este es un rímel bueno en el sentido de que vean su cepillito. Está como gruesecito y delgadito, o sea, de grueso a delgado. Entonces esto nos ayuda a mezclar fácilmente las pestañas naturales con las postizas, porque como trata de dar volumen, las mezcla de una forma extraña que no sé cómo explicárselas. Pero podemos utilizar ese tipo de cepillos para ese tipo de técnicas cuando necesitemos mezclar nuestras pestañas con las postizas. Ahora vamos a la parte del complemento final del maquillaje. Realmente podemos usar demasiados colores en este maquillaje. Al ser un maquillaje rojo, podemos usar la técnica del monocromático y utilizar un labial rojo también. O si sientes que estás demasiado cargada, puedes utilizar un labial nude. Y esto es muy cuestión a gustos. Puedes utilizar un tono cafecito en los labios, un tono muy rojo vibrante. Entonces ya es más como lo que tú te sientas más cómoda y como que lo que desees más contigo en ese momento. Otro labial nude que pueden utilizar más o menos, voy a estarles mostrando con este tono de NARS, que es el tono Tolede, que es un tono nude más cafecito, sin menos subtonos rosados. En lo personal siento que ese es un labial que le va perfecto. Yo con este me quedaría, no sé, bueno, no he visto el rojo quizás, pero sí usaría con este labial. Me gusta mucho cómo se ve con este labial, como que estás toda enfatizada en los ojos y como que todo lo demás se ve como muy sutil, muy elegante, entonces se ve nice. Es el tono Tolede en acabado satín y a mí me gusta, es un acabado como mate pero con un poquito de brillosito y demasiado cremosito. Voy a estarles mostrando un rojo fuertachón, que vamos a estarnos probando el tono Ember de Becca y déjenme desmaquillo y les muestro este aquí. Y así es como se ve con el tono Ember de Becca, que es este de aquí. Este es un acabado más glow, más brillosito. Este es un lipstick con brillo y está súper cremosito. Además me encanta el empaque, es hermosísimo. Pero vean, este sería un maquillaje monocromático donde todos los colores que estuvimos utilizando, los ojos y los labios, son rojos y se ve también perfecto, se ve muy bonito. O sea, hay que romper la regla eso de que maquillajes cargados, labios ligeros, labios cargados, ojos ligeros. Ay, no sé si lo dije bien, pero bueno, ustedes me entienden. Podemos sacarle de muchísimo provecho. Ese es un maquillaje que en lo personal me gusta mucho, disfruto mucho. Amo los colores rojos en los ojos, ustedes lo saben. No sé, siento que resaltan mucho los ojos. Entonces espero que les haya gustado. Déjenme en los comentarios con qué tono de labial ustedes lo usarían, con un subtono rosado, un nude con subtonos cafés o un rojo así. Siento que es un maquillaje que se ve como medio atrevidillo, pero se ve coquetillo, así como que con la blusilla y ya perfecta. Ya quedaste divina, no sé. Y pues bueno, eso ha sido todo por el video de hoy. Si te gustó, no olvides dejar tu pulgarcito arriba. Dime aquí en los comentarios tú cómo lo usarías, qué más mezclarías, si quieres más maquillajes para estas épocas decembrinas, todo navideño, no sé. Ustedes díganme en los comentarios y yo les voy a estar leyendo. No olvides dejar tu like, por favor. Y si aún no estás suscrito en el canal, te invito a que lo hagas. Suscríbete aquí abajito, activa la campanita de notificaciones para que si YouTube te avise cada vez que yo subo un nuevo video y así no te pierdas de ninguno. No olvides seguirme en todas mis redes sociales, que te las voy a estar dejando por aquí y en la cajita de descripción, porque ya soy súper enfadosa y así podemos estar más cerquita de nuestros corazones, tú y yo. Nos vemos hasta la próxima en un próximo video. Te mando 1001 besitos.
Chao.